Hola, les quiero agradecer su apoyo y les ofrezco mi novela Claridulce a la venta ya en Amazon. La liga para comprar está en la descripción. Muchas gracias y sigamos con la clase. Pues buenas tardes a todos. Ya esta es la última lección de anatomía. Ya entonces el martes vamos a comenzar con física y química. Así que vamos a volver a utilizar nuestras destrezas matemáticas la próxima semana, pero no va a ser tan difícil, como en álgebra, ¿no? Sí va a haber álgebra, pero no tanta. Así que va a ser nada más cuestiones de una variable y ya, no parábolas ni nada de eso, y un poquito de estadísticas. Entonces, el último tema de anatomía es el sistema reproductor y un poquito de salud sexual. Este, Todo aquí va a ser clínico y nada explícito. Así que vamos a explorar básicamente este, los órganos reproductores, los cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Al principio, o no al principio, sino que en lecciones anteriores alguien me había preguntado acerca de la pubertad y de todo eso, pues eso lo vamos a cubrir un poquito el día de hoy. Pues vamos a empezar con el sistema reproductor masculino. El sistema reproductor de los seres humanos siempre va a tener órganos internos y órganos externos. Y cada uno de estos órganos va a tener una función en específico. Igualmente, los órganos reproductores es lo que llamamos caracteres sexuales primarios, porque básicamente es la anatomía más evidente y es la anatomía con la que la mayoría de los seres humanos nacen, ¿sí? Entonces, en el nacimiento promedio, este, un ser humano va a nacer con un pene o con una vagina y a eso se le llaman caracteres sexuales primarios. Ahora va a haber casos en los que habrá personas que nacen con ambos genitales, con ninguno de los genitales o con los genitales internos de uno y externos de otro, etcétera, etcétera. A estas personas se les llama intersex, pero ese tema no lo vamos a tomar, no lo vamos a tocar a mucha profundidad. Ahora, si hablamos de los caracteres primarios masculinos, estamos básicamente hablando del pene y de los testículos y los órganos internos del sistema reproductor masculino viene siendo la próstata, este, el vaso deferente, los testículos en sí porque están adentro del cuerpo, etcétera, ¿no? Ahora, la función primaria de estos órganos es la reproducción. Y como les decía, cada uno de ellos tiene una función en específico. Aquí pues no vamos a dibujar todo esto ni a copiar todo esto. Simplemente nos vamos a concentrar en la anatomía principal y empezando básicamente desde abajo con el escroto. Y el escroto es básicamente una cobertura de piel corrugada, flexible, que es térmicamente sensible. Esto quiere decir que detecta el calor o el frío. Los testículos se mantienen fuera del cuerpo humano porque su temperatura debe ser menor a la temperatura promedio interna de la persona. Entonces, cuando hace calor, lo que hace el escroto es alejar al testículo del cuerpo para que se mantenga fresco y cuando hace frío, acercarlo para que se mantenga tibio. Entonces, básicamente, este órgano
tiene que mantenerse a una temperatura menor a la del cuerpo, pero no extremadamente menor. Dentro del escroto está lo que es el testículo. El testículo es esta esfera de aquí, que básicamente es donde se producen los espermatozoides. Y los espermatozoides son las células reproductoras masculinas, ¿sí? Una vez que el hombre entra a la pubertad, es cuando se activan los testículos. Los testículos se activan con testosterona y la testosterona es la que causa los cambios en los caracteres, a los caracteres secundarios, ¿sí? Los caracteres secundarios siendo, como les había dicho, el oscurecimiento de la piel en los genitales, la aparición de vello en el área púbica, en las axilas y en la cara en el caso de los hombres, el engrosar la voz, este, y esas cosas, ¿no? Básicamente, el testículo produce espermatozoides nuevos cada 2 semanas. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Hagan de cuenta que los ensambla, se maduran y ya entonces se transportan. Entonces aquí en el testículo se forman, en el epidídimo se ensamblan y del epidídimo viajan por el vaso deferente, perdón, a la próstata. Y en la próstata es donde se mezclan con una sustancia llamada semen. El semen es una mezcla de glucosa y proteínas que mantienen vivo y alimentan a los espermatozoides. Entonces, en este líquido es por donde los espermatozoides son transportados hacia afuera del cuerpo, ¿sí? Entonces aquí la glándula de Koppel es la que se encarga de producir este, no, perdón, los vasos seminales, perdón, son los que se encargan de producir ese semen que entonces se acumula en la próstata y ahí se mezcla con el espermatozoide que viene de el testículo, ¿sí? Ya de ahí tenemos lo que es el pene y el pene viene siendo una extremidad hecha de tejido esponjoso. Básicamente se llena de sangre y al llenarse de sangre se pone duro. A eso se le llama erección. Entonces, el pene es básicamente el sistema de entrega del espermatozoide. Entonces, básicamente ya cuando el hombre va a llegar a un clímax, el espermatozoide mezclado con el semen sale por la uretra y ya sale como les decía, por el mismo conducto que por donde sale la orina. El, esta glándula de aquí es la que produce un líquido claro, que se llama líquido preseminal, que es básicamente como un limpiador que se encarga de lubricar la uretra y se encarga también como de, entre comillas, barrer la región para cuando entonces llegue el semen pase por ahí. Ahora, el líquido preseminal, como también viene de la próstata, puede causar el embarazo, no tanto como el semen en sí, pero sí tiene la capacidad de causar el embarazo. Así que cuando hay este contacto íntimo sin protección, pues siempre va a haber el riesgo de embarazo y siempre va a haber el riesgo de una enfermedad, ¿no? Entonces, déjenles doy un momento para copiar y ahorita continúo.
Entonces, básicamente, el esperma es una célula reproductora que contiene la mitad de los cromosomas del papá. El esperma tiene el cromosoma X o el cromosoma Y, mientras que el óvulo nada más va a producir el cromosoma X. Entonces, en este caso, cuando se determina el sexo biológico del bebé, este es determinado por el semen, por el esperma. Entonces vendría siendo la célula reproductiva del papá. Entonces, a la hora de que hay inseminación, el óvulo siempre va a ser cromosoma X y el espermatozoide siempre va a ser el espermatozoide va a ser cromosoma X o Y. Entonces, cuando hablamos de la combinación promedio, estamos hablando de que XY forman hombres biológicos, XX forman mujeres biológicas. Ahora, como les digo, siempre va a haber situaciones donde el esperma trae cromosomas de más y se generan situaciones donde hay XXY, o XXX, etcétera, etcétera, ¿no? Más aparte, como les mencionaba anteriormente, donde hay personas que son intersex y nacen con órganos de uno, órganos del otro, revueltos, etcétera, ¿no? Pero básicamente esto es determinado por el espermatozoide, ¿sí? Preguntas. Yo tengo una pregunta, profesor. Sí. En la combinación de los genes, Ajá, pues como usted dice, el hombre es el que prácticamente elige el sexo, sí. pero es muy diferente en el caso, por ejemplo, el hablar de lo que sucede ahorita, de las lesbianas y gays, ahí es otro tema, muy aparte, o tiene As- algo que ver. Esto lo vamos a hablar al último. Primero vamos a hablar de la anatomía y de la función biológica y ahorita vamos a hablar un poquito más de la orientación sexual y de la identidad de género. Entonces, esta es la última parte, porque es un componente, biológico y social. O sea que la sexualidad humana es algo muy complejo y no es algo que es blanco y negro, sino que es un espectro y vamos a tocarlo, de manera breve ya que hablemos de lo que es la anatomía y la función biológica, porque básicamente en la sexualidad humana existe una función biológica, pero también existe un componente social. Así que vamos a cubrir los dos. Nada más que ahorita primero vamos a cubrir lo que es la anatomía en sí y ya después hablamos de ese tema un poquito más a fondo. Este, como una breve introducción, pues básicamente hay aspectos biológicos, evolutivos y hay aspectos sociales. Pero ahorita entramos a detalle. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, perdón. Ahorita les dejo tiempo para copiar. Pues aquí entramos un poquito más a detalle a lo que es el espermatozoide. Y básicamente el espermatozoide es una célula eucariota que tiene una cola que se llama flagelo y esa cola la mueve en círculos para poderse mover. Y lo que hace, pues, es buscar un rastro químico para llegar al óvulo.
Entonces, básicamente, el ciclo de vida de un espermatozoide fuera del cuerpo y dentro del cuerpo de una mujer es de aproximadamente 7 días. El espermatozoide fuera del cuerpo de una mujer tiene una vida de aproximadamente 15-20 minutos o hasta una hora, dependiendo la temperatura exterior y la calidad del semen. Este, la vida de un espermatozoide adentro del cuerpo de un hombre es de aproximadamente 2 semanas. Si el espermatozoide no sale del cuerpo, lo que hace la próstata es reabsorberlo. Los destruye y los reabsorbe al cuerpo. O en el caso de los adolescentes, se da lo que se llama el sueño húmedo, que es básicamente una eyaculación espontánea sin estimulación. Esto ocurre también mucho con los hombres jóvenes que no se estimulan, este, porque básicamente el cuerpo lo que quiere es deshacerse de ellos, ¿no? Entonces es algo normal. Am, Hay muchas leyendas urbanas y muchos movimientos sociales que dicen que hay que cuidar la semilla, y que la semilla es limitada. Esto no es real. Esta, entre comillas, semilla, como les digo, se produce constantemente y lo que no se usa se expulsa o se destruye y se reabsorbe. Quien sí nace con toda su, entre comillas, semilla son las mujeres, pero nacen con una cantidad enorme, entonces ellas tampoco tienen que preocuparse. Igual, esta semilla, entre comillas, pues se bota cada mes, ¿no? Entonces, en el caso de los hombres, un hombre una vez que entra a la pubertad es fértil básicamente hasta el día de su muerte si sus órganos se mantienen intactos. Intactos en el sentido de que no sufrieron ningún daño o que pues básicamente siguen funcionales. Ahora bien, cualquier hombre ya de los años, ya de los 70 para arriba, quiera o no quiera, va a desarrollar cáncer en la próstata. Y por lo general este cáncer no hace metástasis, se queda ahí, pero la mayoría de los hombres les va a pasar. A la mayoría de los hombres de los 40 en adelante van a empezar a tener problemas de próstata. Se va a empezar a hinchar, va a empezar a haber problemas en la orina. Esto es parte del crecer, es parte del envejecimiento. Como les mencionaba la otra vez, hay cirugías donde se puede retirar la próstata o donde se puede quemar. Y ya esta próstata pierde funcionalidad en el sentido de que ya no va a mezclar el semen igual o ya no va a producir el semen, o si se extrae la próstata, pues ya no va a haber nada de eso, ¿no? Entonces puede el hombre seguir con su vida sexual normal, nada más que va a tener orgasmos secos. De ahí en fuera, pues todo sigue igual. Igualmente, si alguien decide hacerse la vasectomía, vasectomía con C, para ya no tener familia, tampoco eso afecta su vida sexual, sigue normal, todo igual. Lo único es que va a producir semen, pero este semen ya no va a tener espermatozoides. Ahora es recomendable, muchísimo más recomendable, hacerse la vasectomía a manera de planificación familiar porque es un procedimiento menos doloroso, menos peligroso y con menos consecuencias que si una mujer se amarra los tubos. Entonces, si ya están en una relación donde dicen aquí me voy a quedar, ya tuve todos los hijos que voy a tener, es muchísimo mejor que el hombre se haga la vasectomía que una mujer se ligue los tubos, ¿no? Porque pues el simple hecho de entrar a la cavidad abdominal pues ya es una cirugía mayor, mientras que en este otro caso pues es por fuera. Muchos hombres piensan que les van a cortar el testículo, eso no pasa. En el caso de la vasectomía, simplemente se corta el vaso deferente y se amarra
y el testículo pues sigue recibiendo este flujo sanguíneo y sigue creando testosterona. La única diferencia es de que básicamente el espermatozoide ya no va a pasar del testículo a la próstata, sino que se va a quedar allí. Entonces, estructuralmente no va a haber ningún cambio, hormonalmente no va a haber ningún cambio, simplemente la persona pues ya no va a poder fertilizar. Este, preguntas. Profe, entonces si un hombre se opera para no tener familia, ¿verdad? Entonces, ¿eso le garantiza que no va a tener tanta enfermedad o previene el cáncer o es nomás un procedimiento para lo que es exactamente, para no tener familia? No, pues es nada más para no tener familia. O sea, Ah, ok. Eso no le ayuda en el beneficio de que no vaya a tener cáncer un día. no, porque Ah, ok. eso es independiente. Ok, perfecto. Sí, eso es independiente. O sea, es simplemente planificación familiar. Aquí no hay prevención de cánceres. Ahora, lo que sí puede prevenir un cáncer, pero esto es si hay un historial familiar de cáncer, es el cáncer en el útero. Ahí sí. Si sabemos que a la abuela y a la mamá y a la tía les ha dado cáncer en el útero, entonces ahora sí, ahí sí se recomienda que que se saque el útero ya cuando la persona dice ya tuve los hijos que voy a tener. Pero en el caso de los hombres, no hay relación alguna, ¿no? Igualmente, el no tener hijos no previene enfermedades de transmisión sexual, que es otra cosa completamente independiente de todo esto. Entonces, un hombre, por ejemplo, puede decidir, ya no quiero yo tener hijos, yo no quiero tener hijos, quiero andar de mariposo, o sea, de flor en flor, y y me voy a hacer la vasectomía. Eso no le va a impedir que adquiera enfermedades de transmisión sexual. Aún se tiene que seguir cuidando. Entonces, una cosa no lleva a la otra, una cosa no es independiente de la otra. Una cosa es evitar el embarazar a alguien, otra cosa es no adquirir enfermedades. Entonces, los mecanismos de transmisión de enfermedad siguen siendo los mismos, aunque se hagan una vasectomía. Esto simplemente lo único que evita es ah, el embarazo no deseado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Me voy a regresar un poquito, regresando a lo que es la función del esfínter, porque básicamente, cuando hay un clímax masculino, para que el semen pueda salir, básicamente se utiliza el mismo músculo que se usa para sostener la orina, para no orinarse. Entonces, básicamente ese músculo lo que hace es apachurrar la próstata y al apachurrar la próstata es lo que hace que el semen salga. Entonces, básicamente también aquí se utiliza el mismo músculo para el orgasmo y para orinar. Entonces, es lo que les decía que en el sistema reproductor masculino y en el sistema urinario masculino, todo está revuelto básicamente. Se utilizan básicamente las mismas partes para las dos funciones. Ahora pasamos al sistema reproductor femenino. Este, y el sistema reproductor femenino pues tiene más órganos y también tiene órganos internos y órganos externos. En el caso de los órganos externos, pues tenemos la cavidad vaginal, tenemos la labia menora, tenemos la labia mayora. En el caso de los órganos internos, tenemos lo que comúnmente le llamamos la matriz, pero la matriz está compuesta de varios componentes, empezando por el canal vaginal. Del canal vaginal tenemos la cervix, que es básicamente la puerta de entrada entre la vagina y lo que viene siendo el útero.
Y el útero es este músculo de aquí, que básicamente es donde se aloja el espermatozoide el espermatozoide del óvulo ya fecundado, este, y ahí es donde se lleva a cabo el embarazo, ¿sí? Básicamente, este es un músculo liso que es flexible y se expande, ¿sí? Entonces, como les mencionaba la vez anterior, una mujer durante el embarazo tiene que orinar más seguido por el simple hecho de que como va creciendo y va creciendo el feto, empuja la vejiga hacia abajo y eso causa que tenga menos volumen. Y eso causa que básicamente se llene más rápido y la mujer tenga que estar orinando más seguido. Al útero están pegados las trompas de falopio. Las trompas de falopio es un conducto por donde viaja el óvulo y el óvulo se aloja en el ovario. Ahora, como les mencionaba anteriormente, el ovario es básicamente donde están los óvulos, que son las células reproductoras femeninas, ¿sí? Una mujer va a nacer con todos los ovarios que va a tener en su vida, son aproximadamente 300,000. Entonces, ella sí nace con todos los ovarios que va a tener en toda su vida. A diferencia del hombre, que el hombre genera espermas nuevos cada 2 semanas, es un ciclo de 2 semanas, ¿sí? Entonces, básicamente, una mujer sí va a nacer con todos sus óvulos, un hombre no. Un hombre empieza a producir espermatozoides empezando la pubertad. Ahora, igual que con los hombres, estos son caracteres primarios, ¿sí? O sea, la vagina, el útero, el ovario, la trompa de falopio, son caracteres sexuales primarios. Son los que se nacen, con los que la persona nace. Los caracteres sexuales secundarios de una mujer viene siendo el desarrollo de las glándulas mamales, o sea, lo que conocemos como los pechos, este, y la vellosidad en el área del pubis, en las axilas, etcétera, el desarrollo de grasa en las caderas y en las piernas, y y la capacidad de menstruar, la capacidad de generar de ovular, perdón, la capacidad de ovular y la capacidad de menstruar. Entonces eso indica que ya entró a una etapa de fertilidad, ¿sí? Entonces esos son los caracteres secundarios. E igual que con los hombres, los óvulos y el útero se encargan de formar y de generar hormonas sexuales, en este caso el estrógeno, que es lo que hace todos estos cambios en las mujeres. Ahora, como dato curioso, este, cuando se fertiliza un óvulo, todos comenzamos como mujer, todos, absolutamente todos. Ya después, cuando se reagrupan los cromosomas y el feto empieza a emitir testosterona, es cuando empieza a ver el cambio en los genitales, porque básicamente los ovarios se convierten en testículos, ¿sí? El útero no se desarrolla y básicamente este conducto, el de la uretra, se vuelve para acá. Entonces, curiosamente, a la hora de la fecundación, todos empezamos como femeninos y ya después, al pasar el desarrollo, entonces ya se hace esa diferenciación.
porque básicamente el tejido del pene es el mismo tejido del clítoris. El tejido de la labia mayor y de la labia menor son básicamente, bueno, el tejido de la labia mayor es básicamente el mismo tejido que del escroto y de la labia menor es el mismo tejido que el del pene. Entonces, básicamente son los mismos tejidos, nada más que arreglados de una manera diferente. Entonces, cuando se ocurre la fertilización, todos empezamos con el modelo femenino y ya después ocurren cambios hormonales y ya se cambia entonces a la diferenciación entre masculino y femenino. Que esta situación se ata a lo que vamos a hablar a continuación con la pregunta original, pero es algo que les quería mencionar en este intervalo, porque es curioso de que básicamente así empezamos todos y básicamente hay órganos análogos, ¿no? Uno con el otro, porque básicamente su origen es el mismo. La otra cosa que se me olvidó mencionarles es de que cuando se está formando el feto o se está desarrollando el feto en útero, cuando es un feto masculino, los testículos precisamente se desarrollan adentro del cuerpo y a la hora de nacer tienen que salir. Entonces, si no salen, se pueden atrofiar, se pueden cocer adentro y este niño puede ser no fértil. Entonces, básicamente es algo también curioso en ese sentido, de que como son básicamente los mismos órganos, pero convertidos a otra función, en el caso del testículo, este testículo tiene que salir del cuerpo y el ovario pues ahí se queda. Maestro, ¿y qué pasará si está la segunda opción que ahí se queda? ¿Necesitan los doctores intervenir o...? Si hay una intervención, sí, Ok. porque hay que sacarlos del abdomen. Técnicamente, están adentro Pues, del... Entonces, hay una situación donde se pueden esperar, o sea, no es una urgencia, ¿no? Pero sí para el año, año y medio, si no se han bajado, se tiene que intervenir. Este, si no, pues se atrofian y ya simplemente no van a producir espermatozoides. Este, pero es curioso que les digo, se desarrollan adentro de la cavidad abdominal y ya después tienen que salir. Pero sí tienen que, si no salen, pues ahorita hay intervención. Y ya dependiendo pues del riesgo que eso lleve, ya los papás deciden si sí o si no. Igual como les decía, en el caso de las personas intersex, a veces nacen con órganos sexuales externos masculinos, pero sus órganos internos son femeninos o viceversa. En el caso, por ejemplo, de las personas que nacen con los dos, uno funciona y el otro no. No conozco yo de casos donde los dos sean funcionales, donde básicamente se puede inseminar a sí mismo, no se puede. Entonces, hay una comunidad rural en República Dominicana donde todos nacen intersex y a todos de pequeños los crían como niñas. Y ya cuando les llega la pubertad a los 11, 12 años, entonces ya se dan cuenta si son hombres biológicos o mujeres biológicas y ya entonces toman ese rol. Pero al nacer a todos los crían entre comillas como niñas y ya de adolescentes ya entonces se desarrollan sexualmente y ya entonces básicamente se dan cuenta si era niña o si no era niña. Pero básicamente todo el mundo nace con una vagina y con un pene, pero ya llegando a la pubertad solamente uno de los dos madura. Entonces es un caso curioso ahí en República Dominicana. Y eso también, como les digo, toma que ver con lo que les voy a hablar más adelante en cuanto a la sexualidad ser no solamente biológica, sino tener un componente social. Ya le puedo cambiar. sí. Sí, Sí, profe. Profe, yo quiero dar un comentario. sí.
Bueno, a veces uno cuando está criado en un rancho, Ajá, exactamente, a veces no tienes todo el acceso a esta información, ¿verdad? Tan importante. sí, Y ahorita como acaba de comentar eso en las leyendas de los pueblos, de los ranchos, para nosotros eso era como que, uff, eso no es algo natural. ujú, ¿Me entiende lo que le quiero sí, sí, decir? sí, le entiendo, sí. Entonces para mí es como que diciendo, wow, yo pensé que eso era una mentira, hasta que no te empiezas a educar y te das cuenta que tantas maravillas que tenemos en nuestro cuerpo y no nos conocemos ni siquiera un poquitito de cómo trabaja todo. Exactamente, sí, y es que sí. Y estos temas pues también son tabú, o sea Sí, que eso también es lo que le iba a decir. Nosotros no tenemos acceso por eso, porque los papás se asustaban por la información que nos daban. sí, Y pues desgraciadamente es muy necesario que todos nuestros hijos conozcan esto también. exactamente. Mm. Y también el tener acceso a lo que es el nombre correcto de las cosas, también evita el abuso y permite que los niños puedan articular cuando algo no está bien. Muy Entonces, cierto. entonces a veces nosotros también por pudor no enseñamos desde pequeño el nombre adecuado de las cosas Ujú, y eso puede traer problemas más adelante. claro que sí. Entonces, es muy importante de que cuando eduquemos a nuestros hijos e hijas, les enseñemos el nombre correcto de la anatomía. Aunque nos dé vergüenza, pero pues es el nombre de las cosas, ¿no? Pues sí. Y así ellos también tienen la confianza y la educación de si algo anda mal, articularlo y explicarlo bien. Entonces, esto también es muy importante en la crianza de los hijos y de las hijas para evitar el abuso. Exactamente. Eso es muy cierto porque han pasado tantos casos por, a veces que no es exactamente lo que pasó, sino que porque la criatura o el niño no sabe cómo expresarse, se Ujú. toma por otro lado y se toman de medidas muy drásticas, especialmente en los pueblos. Sí, así es. Ya le puedo cambiar, Sí. ¿sí? Mm. Entonces aquí tenemos ya la vista de frente de lo que es el sistema reproductor interno. Entonces, aquí tenemos los ovarios, que es donde les digo que se llevan los óvulos. O sea que básicamente, y esto es algo que oí hace poquito y pues tiene sentido y pues como que es medio irreverente, pero pues sí, ¿no? O sea que cuando una mujer es concebida, pues ella es concebida, como les digo, con todos los óvulos que va a tener el resto de su vida. Entonces nosotros no solamente vivimos dentro del cuerpo de la mamá, sino que también nosotros vivimos dentro del cuerpo de la abuela, por el simple hecho de que el óvulo con el que uno fue concebido, pues fue formado en el cuerpo de la abuela. Entonces, es algo medio metafísico, pero pues sí, ¿no? Uno también, pasó parte de su vida en el cuerpo de su abuela. Igual como el cromosoma X se pasa básicamente intacto de, de mamá a hijos o hijas, este, la relación de parentesco es más cercano al lado de la mamá que al lado del papá. El papá pues va a transmitir el cromosoma Y intacto a sus hijos varones, pero pues va a transmitir su cromosoma X a sus hijas. Y en el caso de los hijos y de las hijas, como les mencionaba, el cromosoma X siempre va a ser el mismo. Entonces, es otro dato interesante acerca de lo que es también la herencia, ¿no? De que básicamente tenemos un parentesco mayor al lado de la mamá que al lado del papá. Y básicamente es más fácil, biológicamente hablando, buscar la línea matrilineal que la línea patrilineal, en el caso de hombres y mujeres,
porque en el caso de los hombres, pues se puede buscar el cromosoma X, perdón, el cromosoma Y, porque ese se transmite de padre a hijo ininterrumpidamente, mientras que el cromosoma X se transmite tanto de madre a hija como de madre a hijo de manera ininterrumpida. Pero bueno, el útero, como les decía, es el lugar donde se almacena el óvulo ya fecundado. O sea que cuando hay contacto íntimo, el pene básicamente entra a la vagina, hay una eyaculación y la eyaculación pasa por la cervix hacia el útero y del útero pasa a las trompas de falopio. Por lo general, la fertilización ocurre en las trompas de falopio y no aquí en el útero. En el útero ya es cuando llega el óvulo ya fecundado. Ahora, básicamente, pues es la suerte de que llegue básicamente un óvulo, se fertilice y se pegue en el momento adecuado en las paredes del útero. Ahora se dan situaciones donde quizás el óvulo no se pegue donde debe y esos embarazos son los llamados embarazos ectópicos, que son muy peligrosos, porque el único lugar seguro para un embarazo es aquí. Fuera de aquí, ese embarazo no es viable, ni para el feto ni para la mamá. Entonces, esos son embarazos muy peligrosos de alto riesgo que a veces terminan no tienen un final feliz. Pero básicamente, eso también ocurre, ¿sí? ¿Por qué? Porque en sí el ovario no está pegado en la trompa de falopio, sino que el óvulo sale y tiene que dar un salto, entre comillas, para entrar a la trompa de falopio y entonces viajar. Ahora, tampoco hay que estar confiados, porque, como les decía anteriormente, después del contacto íntimo, el espermatozoide puede vivir hasta 7 días dentro del cuerpo de la mujer. Entonces, quizás no esté ovulando ahorita, pero para la próxima semana sí. Entonces se da la casualidad de que el espermatozoide sigue vivo. Entonces, los métodos del ritmo y ese tipo de cosas no son muy precisos tampoco, y pues hay más probabilidad que haya un embarazo, ¿sí? Ahora, más adelantito en la siguiente diapositiva vamos a hablar del ciclo menstrual, que es básicamente parte de este proceso de reproducción. Como les mencionaba anteriormente, a diferencia del hombre, la mujer madura un óvulo cada 28 días. Un hombre produce espermatozoides nuevos cada 15 días, pero un hombre siempre tiene reservas de espermas listos para fecundar. Una mujer no. Una mujer tiene que pasar por su ciclo menstrual y ahorita lo vemos un poquito más a detalle, ¿sí? Entonces les voy a dar un momento para copiar. Y si hay preguntas, pregunten. Entonces, como les decía anteriormente, ¿no? La mujer, ella nace con todos los óvulos que va a tener en toda su vida. Ahora, cuando hablamos de gemelos que no son idénticos de lo que llamamos cuates, es porque están madurando dos óvulos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en el ciclo de ovulación, el óvulo se madura, ¿sí? Y sale básicamente del folículo que está en el ovario y pasa pasa del ovario al, a la trompa de falopio y empieza su trayectoria hacia el útero. En el útero se empieza a formar un tejido rico en nutrientes que se llama endometrio. El endometrio es el flujo menstrual, de que si no se utiliza y no hay una fertilización,
básicamente ese endometrio, ese tejido rico en sangre y en nutrientes se tiene que desechar. Entonces, lo que ocurre en el caso de los gemelos, que no son idénticos, es de que en esta etapa, en vez de salir un solo óvulo, salen dos, ¿sí? Entonces, si hay presencia este, de espermatozoides y hay dos óvulos, entonces básicamente se van a formar dos placentas y ahí pues se van a formar dos personas diferentes, dos personas genéticamente diferentes dentro del marco de la fraternidad, ¿sí? Cuando hablamos de gemelos idénticos o de trillizos idénticos, es que nada más un solo óvulo salió del folículo, pero a la hora de dividirse se separó demasiado lejos y forma a dos seres diferentes que comparten una sola placenta. Entonces ahorita en la diapositiva que sigue ya vamos a hablar un poquito más en específico de lo que es la formación del feto y la placenta y todo eso. Pero básicamente esto es lo que ocurre, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuates, o sea, de gemelos no idénticos, estamos hablando que son hermanos o hermanas. Pueden salir hermano y hermana, hermano y hermano, hermana y hermana. Eso es porque básicamente es la suerte del óvulo y el espermatozoide que le toca. Si hablamos de gemelos idénticos, los dos van a ser o niños o los dos van a ser niñas, ¿sí? Ahí sí no hay cambios de ese tipo porque, como les digo, son clones naturales uno del otro, ¿sí? Entonces, básicamente, este es el ciclo menstrual, donde básicamente tenemos esta maduración en el folículo. Ya cuando madura, sale del folículo, que es el periodo de ovulación, y ya en ese periodo de ovulación sale del ovario y viaja por ah, por la trompa de falopio, se me va el avión, y en ese periodo de tiempo se forma el endometrio, ¿sí? Entonces aquí en la gráfica podemos ver la salida, la formación del endometrio, la llegada del óvulo al endometrio. Si no hay espermas, el endometrio se elimina y es cuando comienza el sangrado menstrual. Entonces comienza ¿cómo se llaman? Las molestias abdominales, los dolores y todas esas cosas, ¿no? Y este ciclo toma aproximadamente 28 días, ¿sí? El momento en que la mujer es más fértil es este, en la ventana aquí de en medio, ¿sí? Porque es donde el óvulo anda libre. Entonces es en el momento donde básicamente se corre más, entre comillas, el riesgo de embarazo, ¿sí? Entonces de aquí en adelante es donde tenemos la capacidad de embarazarse y ya de aquí en adelante pues ya no tanto, ¿no? Entonces aquí es embarazo y aquí no tanto. Pero como les digo, este método del ritmo pues no bueno, no bueno, porque básicamente las personas pues no son robots, no es precisamente así. Entonces, hay situaciones pues donde va a ocurrir un embarazo, ¿no? Preguntas. Igual el endometrio pues básicamente genera hormonas y esas hormonas también cambian el estado de ánimo. Entonces, como les decía en las lecciones del sistema nervioso y en las otras, ¿no?
todos nosotros somos básicamente, pues máquinas químicas, ¿no? Todas nuestras emociones pues vienen de hormonas, sean las que sean. Lo bueno es que tenemos la conciencia suficiente de, pues, estar alertas acerca de nuestros sentimientos. Pero ya esa es harina de otro costal. ¿Preguntas? ¿No? Pues déjenlos dejo que... Maestro, Sí. cuando por ejemplo dice que están para embarazo, es más posible de que estén embarazadas, pero también cuando no es tanto, también pueden correr riesgo, ¿no? Es que es lo que les digo, pues, o sea, no somos máquinas. Ujú. Y en el sentido de que les digo que el esperma puede durar hasta 7 días vivo adentro. Entonces, si hubo contacto íntimo en... ay, si hubo contacto íntimo aquí, pues claro que va a haber riesgo de embarazo, ¿sí? Porque Sí. básicamente aquí pues todavía va a estar el esperma vivo, mientras que empieza ya el óvulo a caminar. Y quizás lo encuentra en las últimas, pero lo encuentra. Entonces, por eso les digo que el método del ritmo pues no es muy preciso que digamos, y de todas maneras se corre el riesgo de un embarazo no deseado, si es lo que se trata de evitar, ¿no? Y cuando dicen que la matriz es infantil, ¿quiere decir que no está preparado el útero para recibir un óvulo? ¿O Eh, cuál? Es muy pequeña, no se desarrolló, no creció al punto que debería crecer, porque es elástica, pero no llega al nivel de madurez necesario. Y ya no tiene solución eso, ya no se puede operar o los que quieran tener un hijo no pueden o qué. Pueden mediante cesárea, O, pero es un embarazo de riesgo y es un embarazo doloroso, porque básicamente esta anatomía de aquí no está desarrollada lo suficiente, esta parte de aquí. Entonces es de alto riesgo. ok. Gracias, maestro. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces les doy tiempo para copiar. Pues básicamente, y aquí esto está exagerado porque el óvulo no está de ese tamaño. Es microscópico. Este, la fertilización, como les digo, ocurre básicamente en las trompas de falopio. Muy rara vez ocurre ya acá más afuera, porque básicamente el óvulo sigue girando y girando y girando y girando, no se deja de mover. No es de que se quede en un lugar y se espera a ver qué pasa, sino que se mueve y se mueve y se mueve. Y mientras más lejos esté del útero, pues más peligrosa la situación, ¿no? Entonces, básicamente, este, si hay contacto con el espermatozoide entra al óvulo y el óvulo ya se empieza a dividir. A esta etapa se le llama un cigoto. Entonces, como les decía, si esa separación, si esa primera separación ocurre demasiado lejos de una de la otra, es cuando se forman los gemelos idénticos o los trillizos idénticos. Y esta pues es una de esas casualidades, ¿no? O sea, aquí no hay factores genéticos ni ambientales, sino simplemente pues fue la casualidad del momento. Entonces ya llega este y se empieza a formar lo que es la placenta. La placenta, pues es una bolsa que básicamente cubre al nuevo ser para evitar que el sistema inmune de la mamá lo destruya, porque básicamente pues es un cuerpo ajeno al cuerpo de la mujer, así que pues va a haber una respuesta inmune para acabarlo. Entonces lo que hace la placenta pues es evitar esa, esa destrucción
y se implanta en las paredes del útero, donde, como les mencionaba anteriormente, se encuentra el endometrio y ahí se forman conexiones de vasos sanguíneos para entonces ahora sí comenzar a alimentar a a este cigoto. Entonces se forma la placenta, se forma el cordón umbilical y comienza el proceso de desarrollo. Y este proceso de desarrollo toma 40 semanas aproximadamente en un ser humano. Como les decía, este es un ser ajeno al cuerpo de la mamá. Así que hay muchas mujeres que tienen su sistema inmune pues muy activo y tienen abortos espontáneos por el simple hecho de que su mismo cuerpo pues rechaza al feto, no al feto, sino al cigoto. Entonces, hay una barrera también de sangre donde lo que consume la mamá pues va directamente al feto porque están conectadas vía sanguínea. Entonces, cualquier cosa que la mamá consuma que vaya a la sangre, pues va a ir al cuerpo del feto. Por eso se recomienda que durante el embarazo y la lactancia no se fume, no se tome, no se usen sustancias ilícitas, porque todo eso puede romper la barrera de la sangre, que básicamente es la misma que existe entre la mamá y el feto. ¿Sí? Preguntas. Pues aquí tenemos las etapas, y no lo traduje al español, pero bueno. Entonces va de la fertilización y ya entonces va cambiando de etapas de concepto a embrio o embrión y ya de embrión pasa a la etapa de feto y ya de feto pasa a nacer. Entonces, lo primero que se forma viene siendo el sistema digestivo porque básicamente pues necesita absorber nutrientes. Entonces, lo primero que se forma en nosotros son básicamente los intestinos. El cordón umbilical, pues es esa conexión directa precisamente al intestino delgado y es donde les digo que es donde ocurre esa conexión intersanguínea, ¿no? Entre la madre y el feto o el embrión o el feto. Y ya de ahí entonces se empieza a formar el tejido cardíaco y ya del tejido cardíaco se empieza a formar lo que vienen siendo los tejidos nerviosos y así se va formando, ¿no? Poco a poco. Entonces ya para las 12 semanas ya se forma el feto y ya de ahí en adelante hasta cumplir los 9 meses. Entonces, básicamente, esta es la formación de la concepción, allá la formación de lo que básicamente ahora sí parece un humano. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, profesor, todo esto se forma en, digamos así, en el huevo. O sea, todavía no se está formando en sí la persona o la forma de la persona, sino que su sistema, am, ¿cómo dijo? Su estómago y esto dentro del huevo nada más. Ah, técnicamente sí. O Ujú. sea que básicamente ya para la etapa embriónica, pues ya se formó la placenta. Ya no hay huevo como tal, ¿no? Ya se formó la Oh, placenta. ok. Entonces, este circulito de aquí, pues ya esa es la placenta. Oh, Y aquí se ve que ya tiene, pues, se está formando el cordón umbilical. Entonces, esto que se está formando primero, pues es básicamente el sistema digestivo, que viene siendo los intestinos. mm, Y ya que se empezaron a formar los intestinos, entonces ya se empieza a formar el tejido cardíaco. No el corazón, pero tejido cardíaco. ujú, Entonces ya empieza
a haber cierta distribución de nutrientes y ya entonces para la quinta semana empieza ya a formarse lo que viene siendo el caparazón de afuera, lo que Ujú, viene siendo la piel y ya ciertos músculos, etcétera, etcétera. Entonces, ya para esta etapa de aquí se empieza a formar básicamente lo que es un sistema nervioso primitivo, un sistema circulatorio primitivo, empiezan a desarrollarse los riñones, etcétera, etcétera, y ya para las 12 semanas, entonces ya tenemos una forma un poquito más definida y ya entonces se ve si se va a convertir en niño o si se va a quedar niña. ujú. Porque acuérdense que una vez más todos empezamos femeninos y ya entonces más adelante y ahora sí se determina los caracteres sexuales primarios. Pero Eh, básicamente así es como empieza el asunto. Ajá. Yo creía que la placenta era la parte que recubre la matriz para que se propicie pues el desarrollo. Creía que eso era la placenta. No, la matriz es el útero. O sea, si me regreso a Sí, a la sí, el útero. diapositiva anterior. Entonces, la placenta se pone aquí adentro, Mm. crece aquí adentro. Entonces usted se imaginaba que era acá. Creía que era am, cuando tenemos el periodo menstrual, Ajá, yo creía que era eso, lo que se desechaba al no haber un óvulo fecundado. ajá. Creía que era la placenta que ya no se había ocupado, que entonces salía. No, lo que se desecha es el endometrio. Ah, wow. Sí. O sea que es el tejido rico en sangre, rico en nutrientes. Ah, si no hay fertilización, no hay placenta. Ujú. Entonces, lo que se desecha durante el ciclo menstrual es el endometrio. Y Ok. como les digo, es un tejido que está ahí pegado y literalmente se rasga. Ujú. Entonces, cada vez que hay menstruación, por eso duele, porque literalmente es como rasgar. Mm, Ah, pues sí, no hay otra palabra que lo describa. ujú. Entonces, no hay placenta. La placenta únicamente se forma cuando hay fertilización para almacenar al producto. Y si no hay producto, no hay Ujú. placenta. O sea, Ok, entonces cuando nace el bebé, y al romperse la placenta sale todo eso, sale la placenta y después tienen que limpiar adentro. ¿Qué es lo que limpian? o cualquier pedazo de placenta que se haya quedado. O entonces no es como lo que recubrió el útero. No, es que lo que recubre el útero ya se consumió para ir formando al feto y para ir formando la placenta. Ok. O sea que son Mm, tejidos, pues, como les digo, son tejidos de sangre o ujú. ah, son pequeños vasitos que recubren todo el útero en preparación porque no sabemos dónde va a caer, porque puede caer en Mm, cualquier parte del útero. Entonces, donde caiga, ahí va a haber vasos sanguíneos listos para conectarse a la mamá y hacer crecer la placenta. mm. Entonces, ya cuando esté el embarazo, pues básicamente no hay endometrio, o sea, eso se seca. Ok. Este, porque básicamente se utiliza para formar los otros sistemas. Y Mm, ya cuando limpian, entre comillas, es para ver si no queda placenta ahí sí. atorada. Mm, Aunque en un nacimiento, pues entre comillas, natural, antes de la existencia de los hospitales, pues eso iba saliendo en partes después. mm, Ahorita con lo moderno, pues ya hacen otras cosas. mm. Pero así es como funciona esto. Ok, gracias, profesor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, Sí. ¿cuál es el mes más peligroso para un bebé en el estómago de la mamá, en el vientre? Ah, pues el periodo más crítico son los primeros 3 meses.
Si todo sale bien dentro de los primeros 3 meses, ya hay menos probabilidades que corra riesgo tanto el feto como la mamá. Pero los primeros 3 meses son críticos. Y es donde básicamente ya se dan cuenta si hay problemas de desarrollo, si hay cualquier otro problema. Por eso aquí, pues en las 12 semanas ya tomó forma, ya Ujú. básicamente ya tomó forma. Entonces aquí es donde se sabe ya si va a haber riesgo, si va a haber problemas más adelante y donde se toman las decisiones más difíciles. Este, entonces, los periodos de mayor riesgo de pérdida como de un aborto espontáneo, por lo que sea, es en los primeros 3 meses. Ah, Pasando los primeros 3 meses, ya ese riesgo se va reduciendo. Aunque de todas maneras, pues todo embarazo es de cuidado, todo embarazo es de, alto riesgo. de alto riesgo, porque básicamente es traumático para el cuerpo de la mamá, como les decía ayer, ¿no? Si no hay una dieta adecuada, pues se le pueden caer los dientes, le puede dar osteoporosis, le puede dar leucemia, le puede dar diabetes. O sea que un embarazo es una cosa seria, muy seria. Pero en cuanto al riesgo, por ejemplo, de un aborto espontáneo, de daños, etcétera, es en los primeros 3 meses, eso es muy crítico, muy, muy crítico. Sí. Y porque a veces hay personas que dicen, no, tuve a mi niño de 5 meses, o sea, ¿cuál es la causa, el motivo? Pues eso ya pueden ser factores fisiológicos, nutricionales, estreses ambientales, hay muchos factores. Y esos pues son los que les llamamos que bebés prematuros. Y pues corren el riesgo de no sobrevivir, necesitan estar en incubadora porque básicamente pues como también les decía anteriormente, un bebé, un humano nace todavía incompleto. Por eso necesita muchos cuidados después de nacer. Entonces, si nace aún todavía más incompleto, pues corre muchísimo más riesgos de infecciones, de no desarrollarse bien y básicamente de no lograrse. Entonces, pues, hay muchas variantes. Como les digo, pueden ser estreses ambientales, puede ser la dieta, puede ser genética, puede ser enfermedades, que la mujer se infectó de alguna enfermedad, puede haber muchas cosas. Ah, ok, maestro, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ya le puedo cambiar? Sí, Entonces, ahora de la hora. a la hora del parto, pues básicamente es que ya se desarrolló lo que se tenía que desarrollar dentro del útero. Se voltea de cabeza y ya los músculos de la pelvis empiezan a expandirse y entonces la cervix empieza a abrirse para dejar pasar al feto y que nazca, ¿no? Entonces ya cuando les dan dolores, lo que les llaman contracciones es eso, que básicamente los músculos de la pelvis se están abriendo, la pelvis, el hueso literalmente se está abriendo para dejar pasar al feto y poder dar a luz. Y por eso pues son dolores muy fuertes, porque básicamente la cadera se está abriendo a la mitad. Y aquí pues vamos a hablar de los métodos quirúrgicos, de los métodos anticonceptivos, y tenemos 3 métodos anticonceptivos principales. Tenemos métodos quirúrgicos, métodos de barrera y métodos químicos. Los métodos quirúrgicos son básicamente intervenciones donde se corta, literalmente se corta. Al principio de la clase les hablé de la vasectomía para los hombres. Aquí está la imagen de la vasectomía, donde básicamente se corta el vaso deferente, se cose y ya no se pasan los espermatozoides del testículo a la próstata. Y eso es todo.
Esto se puede hacer en la clínica con anestesia local y no tarda más de 15 o 20 minutos. Ahora, si vemos el amarre de las trompas de falopio, hay que entrar a la cavidad abdominal. La recuperación es de semanas. Hay riesgo de sangrado, o sea que es muchísimo más arriesgado amarrarse las trompas de falopio que hacerse la vasectomía. Entonces, como les digo, en cuanto a la planificación familiar, si ya se llegó a esa decisión que no va a haber más hijos y que están felices con su pareja, pues la opción más sensata, más segura, quirúrgicamente hablando, pues es la vasectomía, ¿no? En este caso, porque aquí no hay que entrar en la cavidad abdominal, no hay que literalmente hacer una cirugía donde se corren muchísimo riesgo. Entonces, como les decía anteriormente, aquí no hay cambios en el libido, no hay cambios en el orgasmo, en nada de eso, simplemente no hay espermas en el semen y ya. En el caso de las mujeres, pues les digo, tienen que entrar a la cavidad abdominal, este, tienen que hacer esa cirugía que toma semanas de recuperación, la menstruación sigue, así que no es de que se acabó la menstruación, sino que la menstruación sigue, nada más que pues no hay óvulo. Entonces, esto es pues un poquito más de riesgo, ¿no? Después tenemos los métodos de barrera. Los métodos de barrera básicamente pues son los profilácticos como los condones masculinos y femeninos, este, la copa que se implanta se me ve el avión, hombre. Ay, ahorita lo ve en la gráfica. Pero eso es una copa que impide la entrada del espermatozoide al útero. En la cervix, se implanta en la cervix. Y no es que se implante, sino se quita y se pone. Y después tenemos los métodos químicos, que es básicamente la píldora anticonceptiva, las inyecciones, y pues esto es básicamente para las mujeres, porque para los hombres no hay un método químico, es o quirúrgico o de barrera. Y pues estos son los métodos de barrera, donde como les decía, simplemente se evita que el semen entre en contacto con el útero. Este, Masculinos, pues como les digo, existe el profiláctico, el condón. Este, Femenino, existe el condón femenino, existe la copa, existe el diafragma y existe la esponja. La esponja no se vende en Estados Unidos desde los años 90, está descontinuada. Ahora, el único método para prevenir infecciones de transmisión sexual van a ser los métodos de barrera completa que vienen siendo los condones. Estos otros métodos, pueden evitar el embarazo, pero no pueden no evitar enfermedades de transmisión sexual, porque las enfermedades de transmisión sexual ocurren con el intercambio de fluidos corporales. Entonces, mientras exista contacto directo de piel con piel e intercambio de fluido corporal, va a existir la posibilidad o existe el riesgo de una infección de transmisión sexual. Entonces, y este pueden impedir el embarazo, pero no las enfermedades, y estos dos pueden impedir las enfermedades y el embarazo por igual. Entonces, ya también existe el condón femenino. No es tan común, pero existe. Entonces, estos métodos de barrera, pues son desechables, son de un uso, excepto por la copa y el diafragma. Esos se pueden lavar y se pueden usar otra vez. Ahora, una vez más, con estos métodos existe el riesgo de que pues el semen se pueda escapar y entrar al útero. Mientras que con los condones, pues no. Si el condón está en buenas condiciones,
el semen se almacena ahí mismo y no hay riesgo de que escape. Mientras que con los otros tres métodos, pues sí se corre el riesgo, ¿no? Aunque se le pone una sustancia que se llama espermicida, que es parte de los anticonceptivos químicos, entonces se le pone espermicida a la copa o al diafragma, y ya que se le pone el espermaticida, se pone en la cervix y ya sirve como barrera y ya tiene también ese veneno ahí. Pero como les digo, eso no es garantía. Y por último tenemos los químicos, que básicamente son los que son tomados o se inyectan. Ahora aquí va del menos efectivo al más efectivo, aunque este de la lactancia no es cierto, no debe estar ahí. Así que eso lo va a tachar, porque esto no es cierto. Este va acá, porque básicamente hay mujeres que están lactando y se embarazan. Así que no es cierto. Entonces, ningún método es 100% seguro, ni para el embarazo, ni para evitar una enfermedad. Como les digo, el único que va a evitar la enfermedad es el condón. De ahí en fuera, el riesgo es más alto. Entonces, aquí esta gráfica también está equivocada. El método del ritmo no va aquí, va acá. Este, entonces, la mayoría, el 100% de los métodos químicos son para mujeres, no son para hombres. Empezó a desarrollarse una pastilla para los hombres, pero no ha llegado a ningún lado, aunque supuestamente ya se demostró que es segura y efectiva, pero no ha llegado, no se ha comercializado. Pero básicamente estos son los tres métodos anticonceptivos que existen. Entonces va desde los métodos más rústicos como el coitus interruptus, el espermicida, a métodos de barrera, a métodos químicos, a métodos quirúrgicos. ¿Sí? Entonces, en cuanto al evitar embarazo, el método quirúrgico es el 100% efectivo. En cuanto a evitar enfermedades y evitar embarazo, es el método de barrera utilizando el condón. Y ya los demás traen sus riesgos como de embarazo, así como de enfermedad. ¿Cuál es la mejor manera de evitar una enfermedad? Pues básicamente, evitar la poligamia desmedida. Y si se va a practicar la poligamia desmedida, pues simplemente tener cuidado, ¿no? Tener cuidado con uno mismo y con la pareja. Este, entonces, estas son las únicas formas de evitar esos problemas, ¿no? De que si uno quiere evitar una enfermedad de transmisión sexual, pues ser monógamo. Y si uno quiere evitar el embarazo, pues cirugía. Pero estas ya son decisiones personales de cada quien. Y cada quien va a ajustarse según su estilo de vida. Nada más que sí, pues hay que ser conscientes de la salud propia y de la salud de la pareja. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, maestro. Sí. Entonces, como todo medicamento, pues acarrea pues riesgos, ¿no? En los métodos químicos, pues es básicamente una desregulación hormonal. Ahora, muchas de las veces cuando una mujer es irregular, se utilizan estos métodos anticonceptivos como las pastillas o los implantes, básicamente para regularizar, para que exista un balance hormonal.
El propósito de estos medicamentos es simular un embarazo. Entonces, el riesgo que se corre con este tipo de medicamentos es el incremento de peso y un balance y un poco de desbalance emocional. Pero de ahí en fuera una repercusión así de riesgos a cánceres y eso, pues no. Como les decía hace ratito, más bien puede reducir la probabilidad de cáncer en mujeres propensas al cáncer uterino porque ya no están menstruando. Entonces, al no menstruar o al no menstruar tan pesado, hace que haya menos desgaste en el útero y eso pues reduce el riesgo al cáncer en el útero. Ahora, hay ciertos anticonceptivos que sí pueden hacer a la mujer más propensa al cáncer de mama, pero por eso se tiene que hablar con el médico acerca del historial clínico de la familia, de las hormonas y de eso, porque cualquier medicamento pues va a traer sus riesgos y puede causar pues efectos secundarios, ¿no? Nada es perfecto en este mundo. Ah, ya le puedo cambiar. Sí, maestro. Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe. Muy bien. Sí, maestro, está bien. Entonces, ahora sí, el aspecto psicosocial de la sexualidad, esto no es necesario que lo apunten, pero sí quiero tocarlo, porque como les decía anteriormente, la sexualidad humana es un espectro, ¿sí? No es en blanco y negro, no es una cosa o es la otra, sino que es un espectro. La sexualidad humana tal cual no se empezó a estudiar hasta los años 1940, ¿sí? Hasta que básicamente se empezó a tomar en serio. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la orientación sexual o de la identidad de género, hay factores sociales, hay factores psicológicos y hay factores ah, biológicos. Empecemos por la orientación sexual. La orientación sexual es diferente a la identidad de género. Son dos fenómenos diferentes. La identidad de género es básicamente la asociación con las normas culturales del grupo. La orientación sexual es la atracción biológica hacia un género, ¿sí? Entonces, estos son dos fenómenos completamente diferentes. En la cultura popular, como que lo tenemos un poquito revuelto, pero si lo hablamos desde el punto de vista psicológico y clínico, son dos identidades diferentes. La identidad de género básicamente es el papel o el rol que le damos a la persona según sus características físicas, ¿sí? Esto va a variar de cultura a cultura. La orientación sexual es, como les decía anteriormente, la atracción física hacia otra persona. Y eso tiene características hormonales. Entonces, sí existía el debate entre si la orientación sexual es algo con lo que se hace, algo con lo que se nace o se hace. Y la respuesta hasta el momento es que tiene más un componente biológico que un componente social. Porque básicamente todas las personas que son atraídas a una persona del mismo sexo, todos, se originan básicamente de lo que se considera como el núcleo familiar heteronormativo, mamá, papá. Un porcentaje muy pequeño vienen siendo de las familias modernas, ¿no? Donde es papá, papá, o mamá, o mamá soltera, o papá soltero. Básicamente eso no tiene una influencia muy significativa en la orientación sexual de un individuo, ¿sí? Viene siendo un factor por el momento biológico y también en el orden de nacimiento y en otros factores durante el embarazo que todavía se están estudiando.
Ahora, en la psicología moderna, la orientación sexual simplemente se considera una condición como cualquier otra condición, en el sentido de que es parte de la persona en general. Entonces, si la persona puede vivir en sociedad y no es un peligro para los demás ni para sí mismo, aquí se considera que no hay ningún problema. Entonces, si una persona es atraída a otra persona del mismo género, mientras sea una relación de consentimiento y una relación de iguales, aquí se considera que no hay ningún problema. Ya el aspecto social y el aspecto religioso pues son completamente diferentes, igual que el aspecto legal, ¿no? Pero en cuanto al desarrollo humano, desde el punto de vista psicológico, ya se ve como que es simplemente parte de la personalidad de la persona. Entonces, estas características pues se siguen estudiando y se siguen encontrando cosas nuevas. Pero fundamentalmente hablando, mientras la persona sea funcional dentro de la sociedad en la que vive, pues básicamente la orientación sexual pasa a tercer o cuarto plano. No es nada de qué preocuparse, ¿no? Sí. Ahora, hay mucho discurso de que las personas homosexuales o bisexuales o no conformes tienden más al vicio o tienden más a las drogas o son más promiscuas, pero este es un ciclo vicioso porque básicamente el vicio y la promiscuidad comienzan desde el rechazo en la familia. Entonces, si la misma familia rechaza al individuo por ser quien es, va a empezarse a involucrar en otros lugares donde va a buscar aceptación y muchas veces en esos lugares hay comportamientos negativos, lo que los lleva a un camino de autodestrucción. Entonces, en este caso, no es que porque la persona sea homosexual, bisexual o no conformista va a caer al vicio, sino que si en su casa no lo quieren, no lo aceptan, entonces va a buscar esa aceptación y va a buscar ese amor fuera de la casa. Y esto aplica no solamente a las personas homosexuales, sino a las personas heterosexuales también. Si no tienen un núcleo familiar fuerte, si no tienen apoyo de los papás, si no tienen apoyo de los hermanos, etcétera, de los abuelos, de los tíos, de los primos, pues van a caer en estas situaciones de vicio y de autodestrucción, que es completamente independiente de la orientación sexual, ¿sí? Entonces, en la escala de orientación sexual se denota en la investigación que muy poca gente es exclusivamente heterosexual y muy poca gente es exclusivamente homosexual, sino que es un espectro, ¿sí? Entonces, aquí básicamente no se habla de pureza en cuanto a la orientación y no se habla tampoco de situaciones donde se busca esa exclusividad, ¿sí? Preguntas, porque ya he hablado mucho. Preguntas. No problem. No, maestro. ¿No? Porque a mí pues no. Maestro, Sí. la gráfica nos va indicando como en el cero es el papá y la mamá, ¿verdad? ¿Así va? No. Cero significa que a un hombre solo le gustan las mujeres y a una mujer solo le gustan los hombres. Ajá. Uno quiere decir que hay quizás ciertas tendencias románticas, pero hasta ahí. Ujú. Y si llegamos hasta el 6, por ejemplo, es que tienen esas tendencias románticas y esa atracción física exclusivamente con personas del mismo sexo y hasta ahí. O sea, esta gráfica nos indica el grado de atracción, tanto romántico como físico. Ok. Entonces, según, se me olvidó el nombre del investigador, la mayoría de las personas caen entre el 2 y el 3 y muy pocos caen en el 0 y muy pocos caen en el 6.
Pero Estamos hablando del agregado. el 3 ya puede ser como, puede ser que para acá o para acá. Sí, Está. sí. Ok. Y como les ¿Y digo, en qué año se hizo esa gráfica? la primera gráfica de este tipo se hizo en 1945. Oh. Y ahorita no se me viene el nombre del investigador, hombre, y lo tengo en la punta de la lengua. ¿Y todavía está igual la No, gráfica? ¿Ya ya modificó? ahorita se ha modificado, sí. Ah, Porque básicamente, pues, se han encontrado más espectros de la sexualidad humana, porque antes se consideraba homosexual, heterosexual y hasta ahí. Pero también hay bisexual, y también hay pansexual, y también hay asexual. O sea que la sexualidad humana es un espectro, no es una cosa, como les decía al principio, no es blanco y negro, sino que es un espectro. Porque hay personas que no están atraídos a nadie, a ellos se les llama asexuales y esa persona existe. Y son situaciones, pues, donde es un porcentaje pequeño de la población. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un pansexual y un bisexual? El pansexual está más atraído a la personalidad, mientras que el bisexual todavía tiene un componente de la apariencia física. ¿Cuál es la diferencia entre un homosexual y un heterosexual? Pues que el heterosexual está atraído a una persona del sexo opuesto, mientras que el homosexual está atraído a una persona del mismo sexo. Entonces, la misma sexualidad humana es mucho más compleja que esta gráfica. Esta gráfica nada más nos muestra cierto nivel del espectro de la sexualidad, pero es muchísimo más compleja. ¿Sí? ¿y existe esa palabra pansexual? No la había Sí, escuchado. sí, sí existe. Oh, Existe. también escuché que dijo mansexual. Asexual, sin, as, Oh, o sea que no tiene, no siente atracción física para nadie. ¿cómo se llama esa? Asexual. Asexual. Oh, Pues como les digo, la sexualidad humana es compleja, no es en blanco y negro y básicamente desde el punto de vista clínico y psicológico, aquí no se juzga, simplemente se busca la aceptación de la persona y que la persona sepa navegar la sociedad en la que está y que las personas que en realidad les interesa o quieren al individuo, pues que lo acepten tal cual, ¿no? Entonces, ahorita hay mucha falta de información en el internet, hay mucha, ¿cómo se llama? Revoltura de cosas que no deben revolverse. Están revolviendo parafilias con este otro tipo de cosas. Las parafilias no son orientaciones sexuales, son desórdenes de la sexualidad. Y eso es punto y aparte, porque las parafilias, son nocivas a la salud, tanto del individuo como de las personas que lo afecta. Entonces, la orientación sexual no es una parafilia, esa es una cosa diferente. Pero para eso tendría que dar una clase completa, pero como no se va a hablar de parafilias en el examen de GD, pues no lo voy a tocar. Pero esta parte sí siento que es importante como parte de enriquecimiento esta última diapositiva. Ya vimos las estructuras, ya vimos la anatomía, de eso sí se lo van a encontrar. Preguntas acerca de la orientación sexual no tanto, pero para mí siento que sería una lección incompleta si tampoco hablamos acerca de la orientación sexual y del aspecto sociopsicológico de la sexualidad humana. Igual cuando hablamos del género, estamos hablando de qué son las expectativas sociales. Las expectativas sociales de una mujer en Occidente son diferentes en Oriente. Igual lo que se considera un hombre masculino en Occidente es diferente en otros lados. Entonces es algo muy complejo del cual pues tenemos que estar simplemente alertas, ¿no? De saber, de comprender que básicamente las cosas van cambiando con el tiempo y de que lo importante es que la persona tenga una vida relativamente saludable. Ya lo demás viene por añadidura,
y entrar en debates, eh, ¿cómo les diré? Políticos, pues no es muy saludable que digamos en ese sentido, sino que hay que ver el aspecto clínico y hay que ver el aspecto del bienestar de la persona, ¿no? Y para eso, pues se utilizan profesionales y se utilizan terapias y se utilizan una serie de cosas, ¿no? Porque les digo, yo puedo, les puedo dar lecciones de esto, pero como no viene en el examen, pues no vamos a gastar mucho tiempo en eso, nada más que quería mencionar esto como parte de enriquecimiento, porque sí sentía que estaba un poquito incompleta, pero de ahí en fuera, Ah, yo puedo hablar horas y horas de todo esto. Les digo, pues yo estudié psicología y parte de estudiar psicología, pues es estudiar la sexualidad humana desde el aspecto psicosocial. Preguntas. Maestro, Mi pregunta es, la palabra como dijo, como promiscua, ¿qué Ajá. viene siendo? Promiscuo es una persona que tiene muchas parejas. Oh, O sea, ok. no tiene, no de decir que tiene un novio o una novia y ya, O sino, sea, no está estable. no, tiene intimidad con mucha gente a la vez. Y quizás tenga encuentros con diferentes personas todos los días. Esto vendría siendo una persona, promiscua. Como les digo, no puedo dar yo no puedo juzgar moralmente, sino simplemente que el ser promiscuo acarrea más riesgos a la salud que ser monógamo o que ser abstinente, pero ya eso es preferencia de cada quien. De cada Pero uno. sí, pero Ok. eso es, o sea, una persona promiscua es una persona que no tiene una pareja estable y que cambia de pareja sexual a cada rato. Ok. Sí, O sea que fuera de órbita, se está fuera de la línea, no sí, está centrado. entre comillas. Ujú. Ok, gracias, maestro. Porque también hay una situación que se llama monogamia serial, que están con uno, duran un año, rompen y luego se van con otro, duran otros 2 años, rompen y así. Eso no es es una promiscuidad un poquito diferente, se le llama monogamia serial. Ok. Promiscuidad, como la conocemos en círculos o en la cultura popular es eso, ¿no? De que Ujú. anda con aquí y anda con allá y no sienta cabeza, como quien dice. Sí, no tiene juicio, ¿no, maestro? No, yo eso no sé, yo no sé. Eso sí, yo no Ok. le puedo decir. Ahí está bien, maestro. Es que no entendía bien esa palabra Sí, de está bien. visto. Bien, Sí, gracias, maestro. de nada. Hagan otra pregunta. No tengan miedo, pregunten. maestro, Sí. este, para esas, por ejemplo, hay estudios, como un día estaba escuchando yo que una mamá llevó a su hija para cambiarla, pero estaba demandando al hospital porque le hicieron la operación, entonces, y ya no quería hacer de lo que era, entonces, ya después sí quería hacer. Para eso también tiene uno que estar segura realmente si sí o si no, con los hijos o la familia, Es que para, darles un tiempo. no, es que para eso, pues, como les digo, en las redes sociales lo sensacionalizan y lo dicen a medias. Porque básicamente una transición de ese tipo es algo serio y toma varios estudios y toma varios psicólogos y varios trabajadores sociales. No es nada más de que me decidí vivir de una manera y ya voy a ser así. No. Igual hay casos de gente que tenía problemas de desorden de personalidad, pero no se los encontraron a tiempo e hicieron cambios cuando no se debían. Pero eso es como todo, o sea, son errores también, porque pues los clinistas pues también son humanos y se equivocan. En el caso de los menores, el tratamiento que se utiliza más que nada son los bloqueadores de la pubertad, lo que hablábamos el Okay. otro día, que decía usted que también le dan a esa otra persona por su necesidad especial, Ujú. que pues básicamente para que no transicionen a los caracteres secundarios y no entren por la dismorfia corporal, se les bloquea la pubertad, pero no son decisiones que se toman a la ligera así nada más.
Y por eso son años de terapia y son años de estar viendo a un psiquiatra y a un psicólogo para ver si es verdad que en realidad se necesita esa transición o hay algún otro problema por ahí. Entonces, no es como lo pintan en las redes sociales, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, ¿la parafilia es a lo que se refiere en el primer párrafo? Ah, deja ver, deja pongo los lentes. Sí, ajá, esas son las parafilias. Ok, gracias. Sí, porque básicamente causan daño físico y emocional. Entonces, ahí ya no estamos hablando de una orientación sexual, ya estamos hablando de que se busca la excitación mediante el daño a otros y ya eso ya no es moral, ya no es ético, ya no se considera dentro de la normalidad, sexual, ¿sí? Este, Hay áreas grises, por ejemplo, hay pues el sadomasoquismo, de que básicamente si las dos personas están de acuerdo a darse de fregadazos y eso los excita, pero ya cuando una de las partes no está de acuerdo y la otra empuja y empieza a haber problemas, entonces ahí sí ya no. Y hay parafilias que son completamente que se considera que absolutamente no. Y no las puedo mencionar aquí porque pues me tumban el video. Pero, o sea, una parafilia es ese tipo de cosas. Y hay situaciones donde, como les digo, tratan de meter a las parafilias en lugar donde no les corresponde por razones políticas. Y hay grupos también que tienen ese tipo de cosas que también lo utilizan para disculparse de sus comportamientos malos. Así que, pues, son temas delicados. Voy a apagar o voy a cerrar el tema, pero sí es algo muy, muy espinoso, ¿sí? Pero de todas maneras, si tienen preguntas, pregúntenme, en eso no hay problema. Maestro, yo tengo una pregunta, pero no del tema, sino de otra cosa. Sí, Lo que pasa es que en la lista usted no mencionó a Daisy Ramírez y no eh, aparecía en la lista, no sé por qué. Profesor, qué sí. pena. ¿Cierto que el lunes no hay clase? Bueno, pues yo me despido, que tengan muy buena. Bye, maestro, que tenga buen fin de semana. Igualmente, adiós. Gracias, maestro, hasta el martes. Martes, adiós. Hasta el martes, maestro. Que tenga Martes. fin de semana bueno. Gracias.